Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, miércoles 30 de marzo de 2022, episodio número 212 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio en el que, seguimos hablando de cuestiones relacionadas con la escritura y hoy concretamente voy a hablar sobre un tema que los estudiantes me preguntan muy a menudo. Diego, ¿cómo se puede escribir textos de una manera más inclusiva? Es decir, cómo utilizar un lenguaje sin hacer distinción entre hombres y mujeres. En el episodio de hoy voy a compartiros 5 consejos, 5 recomendaciones para escribir textos e incluso hablar de una manera no sexista. Pero antes de ello, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y ya lo sabéis, director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express en www.fluentspanish.express. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es una página web, una plataforma en la que por tan solo 5 euros al mes tenéis acceso a contenidos exclusivos, audio cursos sobre la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos. ¿Todo esto para qué? Para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y muchas veces me dicen, Diego, es que no tengo tiempo, es que no puedo consumir todos los contenidos que hay, es que no puedo. Bueno, pues deciros que los audiocursos se pueden escuchar como estáis escuchando este podcast. Es decir, podéis estar escuchando los audiocursos, los contenidos, mientras paseáis al perro, mientras lleváis al niño a la escuela, mientras plancháis, mientras limpiáis los cacharros, todas las cosas que queráis. Y luego podéis acceder a las transcripciones en la página web. Si tenéis que ver alguna cosita, alguna expresión, algún vocabulario, alguna cosa que no entendéis, pues podéis entrar directamente en la página web. Y además, por estar suscritos o suscritas, tenéis acceso a una comunidad privada de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas, para practicar escribiendo, hablando, conectar con otras personas, compartir experiencias y también participar en algunas de las actividades que realizamos. Por ejemplo, ahora mismo, dentro de 3 semanas, haremos una nueva sesión del club de lectura en el que estamos. Vamos a leer el libro de Gabriel García Márquez, estamos leyendo el libro de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Es un libro muy cortito, muy bueno y que si tenéis ganas de empezar a leer en español, pues yo os recomiendo que comencéis a leer y por supuesto que os suscribáis en www.fluentspanish.express porque además de acceder a todos los contenidos que os digo por 5 euros al mes ya compensa con toda la cantidad de contenidos que hay muchísimas horas de audio, muchísimas transcripciones que podéis utilizar. Pues podéis participar también en el club de lectura y, practicar vuestra lectura y practicar hablando de este libro con todos los estudiantes y conmigo también. Así que, también deciros que otra de las ventajas de ser suscriptor de Fluent Spanish es que tenéis la transcripción de este episodio completo en www.fluentspanish.express/podcast/212, el número de este episodio de hoy. Así que, otra ventaja más. Por solo 5 euros al mes en www.fluentspanish.express. Y ahora ya sí, empezamos a hablar de este episodio de hoy en el que hablamos de 5 recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. Y es que es un hecho que nadie puede negar que el uso que hacemos, al menos en castellano, del lenguaje es sexista, muy sexista. Ahora más que nunca la sociedad está luchando por combatir las desigualdades y conviene pararnos y analizar cuál es el uso cotidiano que hacemos del lenguaje. ¿Cuál es nuestra aportación? De momento puede ser tan simple y tan fácil como sentarnos a pensar cómo hablamos, cómo utilizamos el lenguaje y modificar diferentes maneras de utilizarlo. ¿Y qué es el lenguaje sexista? Pues es la discriminación en el lenguaje basada en el sexo de las personas y que beneficia a un sexo sobre el otro. Esta discriminación, por supuesto, históricamente siempre ha caído del lado de las mujeres sobre las mujeres, así que siempre la discriminación se hace de manera general en favor del hombre y estas son las cosas que hoy en el episodio de hoy os voy a compartir 5 ideas, 5 consejos, 5 recomendaciones para evitar el uso de este lenguaje discriminatorio, tanto hablado como escrito, como os decía. Así que vamos a pasar ya a estas 5 recomendaciones, hay muchísimas más, pero vamos a empezar con estas. La primera de ellas es utilizar los 2 géneros gramaticales. No cuesta nada utilizar en el caso que se pueda ambos géneros para referirse a las personas. Por ejemplo, en este podcast, cuando arranco el saludo, digo bienvenidos, bienvenidas. Siempre digo lo mismo, bienvenidos, bienvenidas. Utilizo los 2 géneros gramaticales. O siempre cuando hablo de suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish. Así que, esas cosas, esos pequeños cambios que se pueden hacer, que son muy simples y que no cuestan mucho y fomentan el uso no discriminatorio del lenguaje. Bien, segunda opción, segunda idea, recomendación, emplear sustantivos
sustantivos colectivos genéricos. Bueno, el pasado lunes respondí una pregunta en el podcast que nos envió Paula desde Italia hablando sobre los nombres o sustantivos colectivos. Estuve explicando pues que es una palabra en singular que se utiliza para designar a un grupo de personas, de cosas o de animales. Os dejo en las notas del programa el enlace para que escuchéis el episodio si queréis, pero bueno, es el episodio de este lunes pasado. Podemos utilizar diferentes alternativas empleando palabras neutras, nombres colectivos o abstractos, siempre que sea posible. Por ejemplo, si decimos, imaginaos, los profesores de español se tomarán unas vacaciones en agosto, podríamos sustituirlo por el personal docente de español se tomará unas vacaciones en agosto. Es exactamente lo mismo, pero con un lenguaje muchísimo más inclusivo. Así que, bueno, como veis, los profesores de español se tomarán unas vacaciones en agosto, el personal docente de español se tomará unas vacaciones en agosto. Bien. Tercera recomendación, evitar el término hombre que tan frecuentemente utilizamos, porque es muy común el uso de la palabra hombre para hablar de cualquier cuestión que afecta a los seres humanos en general, ¿vale? El hombre llegó a la tierra, el hombre. Para evitar esto podemos utilizar la primera e incluso la tercera persona del plural sin mencionar al sujeto. Además, también se puede cambiar por los pronombres nos, nuestro, nostros, nuestra y nuestras. Un ejemplo, hacer ejercicio cada día es bueno para nuestra salud, ¿vale? Eso es un ejemplo de cómo podemos cambiar esta manera de hablar para no utilizar la palabra hombre, ¿vale? Cuarta recomendación, corregir el enfoque de las expresiones en las que todo gira en torno al hombre. Y es que, por desgracia, nos encontramos constantemente, sobre todo en la prensa, ejemplos como titulares como la novia de, la mujer de, los hombres y sus mujeres. En España existen muchísimos casos, desgraciadamente, de este tipo. Y un ejemplo no hace mucho tiempo fue de una tenista española que estaba participando en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio y sufrió un titular absolutamente despreciable por parte de un medio de comunicación, además muy famoso aquí en España, que bueno, me voy a guardar el nombre, y el titular rezaba de la siguiente manera: Paula Badosa, que es la tenista en cuestión, Paula Badosa deslumbra en los Juegos de Tokio. La tenista ex de David Broncano se clasificó este martes para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Bien, lo realmente importante de la noticia era que la tenista, Paula Badosa, pues se había clasificado para la siguiente ronda e iba a luchar por una medalla olímpica, pero el medio de comunicación en cuestión consideró súper importante y relevante añadir el dato de que la protagonista, o sea, realmente la protagonista de la noticia, pues que había compartido una parte de su vida con un famoso presentador de televisión aquí en España. Bueno, pues son cosas como estas las que deberíamos tratar de evitar a toda costa. No, nadie es la mujer de, la pareja de, bueno, pues eso. Quinta recomendación. Utilizar el usted o cambiar el verbo de la tercera persona a la segunda o a la primera del plural. Bueno, pues dicho de esta manera evitamos utilizar fórmulas dobles de las que hablábamos en el primer punto. Si no queréis utilizar suscriptores, suscriptoras, bienvenidos, bienvenidas, bueno, pues creamos un tono un poquito más impersonal y evitamos mencionar al sujeto. Un ejemplo, por ejemplo, imaginaos que decimos los estudiantes deberán presentarse obligatoriamente al examen. Es una manera de decirlo, pero podemos decir hay que presentarse obligatoriamente al examen. Lo hacemos de manera impersonal. O los suscriptores tienen acceso a todos los contenidos exclusivos. O ustedes, los suscriptores, ustedes tienen acceso a contenidos exclusivos si se suscriben. Bien, una manera impersonal de decirlo. Así que, bueno, como veis, existen muchísimas más maneras de evitar el lenguaje sexista y en este episodio pues tan solo hemos hablado de 5, pero sirven estos, espero que sirvan estos pocos minutos, sobre todo para hacernos reflexionar sobre cuál es el uso que hacemos del lenguaje y cómo desde nuestro pequeño granito de arena podemos contribuir a combatir esta desigualdad, y en este caso hablando o escribiendo en español, ya que estamos aprendiendo, estamos haciéndolo, pues que desde el principio intentemos cambiar las cosas, intentemos cambiar la tendencia a hablar de una manera sexista. Así que, bueno, espero que hayáis disfrutado de este episodio. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas, 1 minutito, 2 líneas, me encanta el podcast, me gusta mucho, me ayuda mucho, lo que queráis. Y ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, suscribíos en www.fluentespanish.express. Que tengáis muy buen miércoles.